Hoy se cumplen 2 meses de paro nacional en el país. En Bogotá, los portales Suba y América se han convertido en sitios de congregaciones permanentes. Una vida de combate hasta cuatro, hasta siempre. El 28 de abril de 2021, en medio del tercer y más duro pico de la pandemia por COVID-19, el pueblo colombiano se volcó a las calles. El miedo de contagio fue superado por la inconformidad de una nación empobrecida. Lo que aparentemente empezó como una ola de protestas en contra de la reforma tributaria se convirtió en el estallido social más importante de Colombia en la historia reciente y al día de hoy reporta graves casos de violaciones a los derechos humanos. Las causas de este estallido subyacen en la corrupción, desigualdad, pobreza, falta de educación, desempleo, décadas de conflicto interno, aumento de los asesinatos de líderes y lideresas sociales e incumplimiento de los acuerdos de paz. Problemáticas antiguas y profundas que, pese a la fuerte represión, mantienen principalmente a los jóvenes en las calles. Creo que es importante en una primera medida reconocerse como un sujeto social, ¿no? Que mis privilegios no los tiene alguien más, ¿no? El hecho de que yo pueda estudiar no significa que todos puedan estudiar. El hecho de que yo esté ganando un salario no significa que todos tengan un salario. El hecho de que yo pueda pedir una cita en el médico no significa que todos estén siendo atendidos. El paro solo ha sido como el estallido, pero desde que cuando comienza la pandemia, hace un año largo, comienzan las masacres, comienza la masacre, inicia en la cárcel La Picota, ¿sí? Y antes de eso venían matando sistemáticamente a líderes sociales, a jóvenes estudiantes, a indígenas, a firmantes del acuerdo de paz, gente que creyó que entregando sus armas y sumándose a la vida política, las cosas iban a cambiar y resultó que los mataron. Es desolador, es muy triste porque son muchos heridos, muchos jóvenes heridos, ¿sí? Y no les importa, porque se cansaron, nos cansamos de vivir en un país tan putamente rico, ¿sí? Porque tenemos de todo, geográficamente, a nivel de recursos naturales, a nivel de talento humano, y acá la gente es muy pila. Durante mucho tiempo guardamos silencio. Nuestros padres guardaron silencio ante muchas cosas y hasta ellos mismos saben que lo que hacemos es justo. En el suroriente de Bogotá, alejado del casco urbano principal de la capital, se encuentra Usme, un territorio ancestral que fue habitado por los muiscas antes de la invasión española y que desde la época colonial se convirtió en un proveedor de productos agrícolas y de construcción para la ciudad. En 1950, Usme es adherido como localidad número 5 al territorio del Distrito Capital, tomando dinámicas mixtas entre la vida capitalina y campesina. Esta localidad, además de mantener un 75% de su territorio como área rural, cuenta con parte del páramo de Sumapaz, que es considerado uno de los pulmones del mundo, y con la Hacienda del Carmen, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del país. Acá en esta misma tierra, en este mismo suelo, antes de la llegada de los españoles, habitaban los muiscas. Estaba el cacique Zaguán Machica acá en la localidad, el padre de la princesa Usminia, que habita aún este territorio. La princesa Usminia es la hija del cacique Zaguán Machica. Zaguán Machica es cacique de Bacatá, abandona este territorio y su hija es como la que queda gobernando. Hay un cacique Ubaque que pretende a Usminia, se quiere casar con ella, pero ella dice que su amor no es hacia un hombre, sino es hacia un pueblo, hacia su gente. Aún así él insiste, llega acá a Usme, comienza a quemarlo todo, comienzan a matar indígenas y ella le dice, listo, vamos a casarnos, ya no mate más gente. El ritual de matrimonio, porque ellos no le decían matrimonio, somos nosotros los que, ese ritual de unión se hacía en la laguna de los Tunjos, arriba a la entrada del Sumapaz.
Y para casarse, o sea, para cerrar como el vínculo, se sumergían los dos en la laguna. Cuando ella se sumerge con Ubaque, lo agarra y se va para el fondo de la laguna para matarlo y pues sacrificándose ella, ¿sí? Cuenta la leyenda que en ese momento, hacia la parte donde está el botadero de Doña Juana, se forma la figura de la princesa Usminia, que desde los cerros del mirador de Juan Rey y el Parque Entre Nubes se ve clara la figura de una mujer acostada. Y dicen que a partir de ese momento los pastos son más verdes y los cielos son más azules en la localidad. Pese a la evidente riqueza del territorio, Usme es, junto a Ciudad Bolívar, una de las localidades con mayores índices de pobreza de la ciudad, de lo que se desprenden innúmeras problemáticas. Frente a esta cruda realidad y en el marco del paro nacional, Usme ha sido uno de los epicentros de enfrentamientos entre la sociedad y la fuerza pública. En este lugar, diversos actores sociales se han organizado para apoyar las movilizaciones, exigiendo que el gobierno escuche sus necesidades. Y las condiciones, la vida no es muy digna aquí, entonces pues eso incentiva bastante a que sea un punto de resistencia y pues lo hemos venido evidenciando durante las movilizaciones que digamos hay chicos que ya saben que la olla comunitaria está ahí, se bajan desde Bolonia hasta el Puente de la Dignidad nomás para comer algo en el día. La zona urbana está concentrada acá, pero la extensión territorial va de aquí para arriba, ¿sí? Donde se produce buena parte de la papa, de la cebolla, de la fresa, del lulo, de páramo. Ese es otro de los sectores que necesita ser escuchados, el campesino. ¿Usted les parece que ellos tengan que vender 1 litro de leche a colanta en 400 pesos? Por eso nosotros tenemos motivos de sobra para estar en las calles. Según el informe de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia durante el paro nacional, se constató que el 89% de las protestas realizadas en el país hasta el 4 de julio de 2021 se desarrollaron de manera pacífica. Es decir, que solo el 11% terminaron en disturbios. En estas últimas se puede constatar como factor común la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, el SMAT. Personas fallecidas, desaparecidas, con mutilaciones oculares, torturadas, abusadas sexualmente y fuertemente lesionadas a manos del SMAT, la policía y civiles armados protegidos por los anteriores hacen parte de los números que deja este estallido. Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde los jóvenes transmitieron el horror de la masacre que se vivió en las calles. Los disparos, helicópteros y gritos retumbaron en las plataformas digitales e hicieron que las noches en el país se convirtieran en una pesadilla, aunque nadie pudiera dormir. Ante esta situación, un nuevo actor social y de defensa aparece en el mapa: la primera línea.